Muy bien, buenas noches, grabadora. Les contaba que hoy me sentía como un camión con acoplado en el medio de la autopista a 120 y de pronto uno viene a la iglesia y tiene que ver la forma de bajarse en la bajada Bernal, ¿no? Con un acoplado atrás. Entonces aprieta los frenos y se le viene toda la carga encima. Nunca manejé un camión, pero calculo que es así. Así que qué difícil es frenar en la semana, qué difícil es el ritmo que venimos, acelerados quizás, y frenar. Pero qué lindo momento que es la alabanza al Señor, no solamente porque le alabamos a Él y porque adoramos, sino también porque nos va introduciendo, ¿no? a poder frenar y poder empezar a pensar en nuestro Señor, ¿no? O sea, tenemos que pensar toda la semana, pero a lo que voy es que salir de esa rutina diaria para poder frenar y poder empezar a mirar para arriba, que a veces lo hacemos tan poco acá en la ciudad. Y en esta tarde les traigo un devocional, un pensamiento de lo que titulé Herederos, ¿sí? Herederos es el título de hoy, que a veces Cande para subir los mensajes no sabe qué título, así que los que preparemos mensaje vamos a ponerle un título, así sabemos qué ponerle ahí. Y realmente pensaba, y ya lo he transmitido, más que todo en la cena, porque quizás es un pasaje más que se suele leer en la cena del Señor, pero también me puse a pensar que no toda la gente que escucha este mensaje los miércoles participa de la cena del Señor o viene los domingos a la mañana. Hay muchos que lo escuchan a través de las redes sociales y demás, y por ahí no son habituales a venir a la cena del Señor. Entonces me pareció bien recordar y mencionar este pasaje que vamos a estar meditando en esta noche, y que nos habla un poco de lo privilegiado que somos, ¿no? Es un pasaje totalmente alentador, por eso si venimos medio bajón, bueno, es un pasaje que le tenés que prestar atención para que realmente te pueda alentar en esta tarde, ¿no? Y realmente había un montón que se podían mencionar respecto a este tema, pero me gustó en Primera Pedro, ¿sí? Vamos directamente, no voy a hacer más introducción para no perder el tiempo. Primera Pedro 1. Primera Pedro 1, vamos a estar leyendo del versículo 3 al 9. Y vamos a prestar atención a cada palabra que menciona este pasaje, porque realmente es muy rico y para aprovechar. Y empieza el apóstol Pedro bendiciendo a Dios, ¿sí? Glorificando a Dios, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿sí? Su grande misericordia. Dios se puso en lugar de la humanidad perdida, ¿sí? Se puso en los zapatos de la humanidad para mostrar su misericordia, su amor, como vamos a ver también, y nos hizo renacer, o en Gálatas nos habla un poquito más en cuanto a la adopción, ¿sí? Y todo esto está relacionado con ser herederos de algo o de alguien. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que ahí está la razón por lo cual pudimos renacer en esta esperanza viva que es Jesucristo, por su resurrección de los muertos. Y acá dice, y para una herencia incorruptible, incontaminada, ¿sí? Ya van dos palabras inexistentes en este mundo prácticamente, ¿sí? Incorruptible, todo es corruptible acá. Un buen maletín de dinero, ¿sí? Abajo del escritorio de cualquier político, por más bueno que sea, lo corrompe, y así todo, ¿no? El mundo está corrompido, desde el más chico hasta el más grande hay corrupción. Dice incontaminado, ni hablar, ¿sí? Ni hablar la contaminación que hay en todo sentido, en las redes sociales, en la televisión, está todo contaminado, hay todo con un doble sentido, ¿no? Que realmente es terrible, inmarcesible. Y acá dice reservada en los cielos para nosotros. Así que fíjense, esta herencia la tenemos reservada y es nuestra, adquirida por medio de la resurrección de Cristo, aquellos que hemos creído
en Jesús como Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Dice que sois guardados, y este pasaje me gusta mucho, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es que ya no seamos salvos, ya somos salvos, y un poquito de esto vamos a hablar cuando hablemos de la glorificación, ¿no? Cómo se termina completando. Pero nos está hablando de que alcancemos la salvación completa, o sea, alcancemos la glorificación completa en Jesucristo al día que Él nos venga a buscar. Justo hoy cantábamos un coro, ¿no? Que iba acorde al tema de hoy. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, no, me salté el 6, perdón. A propósito parece, ¿no? Pero no fue a propósito. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces nos gustaría saltearnos ¿no? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, o sea, acá está la razón de nuestra prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos y no veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que en estos pocos versículos, hermanos, encontramos un montón de cosas que no nos vamos a poner a analizar una por una porque estaríamos ya para una reunión de estudio y probablemente continuada, ¿no? Pero quiero mencionar algunas cosas en cuanto a este sacrificio de Cristo en la cruz que nos generó o obtuvimos primeramente la salvación, ¿sí? De nuestras almas, la justificación, la redención, el perdón de nuestros pecados, todo eso en la cruz de Cristo, la paz para con Dios, un tema fundamental que estuvimos justo estos últimos días hablando, ¿sí? La humanidad está en guerra con Dios, ¿sí? Y si no reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, no vamos a poder disfrutar de esa paz con Dios, ¿sí? La vida eterna, ¿sí? Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús y nos dio nada más ni nada menos que al Espíritu Santo. Pero mencionando algunas cosas en cuanto a esta herencia que tenemos en Dios, ¿sí? Es posible y es potable justamente ser herederos de Dios porque nos hizo hijos del primero, ¿no? Es necesario que seamos hijos de alguien para heredar eso de ese alguien. Es imprescindible y en Cristo Jesús justamente nos adoptó. Acá leíamos que nos hizo renacer, ¿sí? En Gálatas justamente, Gálatas 4:7 se los nombro para no... Le voy a nombrar los pasajes para que no tengan que ir de un lado para otro y ustedes me prestan atención, si alguno lo quiere buscar, lo busca, pero fíjense Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavos, sino hijos, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo primero que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense si no es un privilegio para disfrutar y para aprovechar. A veces no nos damos cuenta de esa magnitud y no disfrutamos el ser hechos hijos de Dios. Y nosotros realmente tenemos ese privilegio. En 1 Juan 3:1 también dice cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo el versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es 1 Juan 3:1 y 2. ¿Sí? Qué fabuloso el poder ser hijos de Dios. Además, como ya leíamos y leemos otro versículo, nos dio en esta herencia una familia. Hoy por hoy que la familia está tan atacada y no es casualidad que Satanás ataque la familia y la denigre y ya prácticamente las familias están totalmente, como leíamos, lo contrario a esto, corrompidas, ¿sí? Están totalmente contaminadas, están totalmente dispersadas, peleadas, ¿sí? Pero Él nos regaló en Cristo Jesús una familia y nos podemos llamar que somos familia de Dios, ¿sí? Efesios 2:19 dice, así que pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios.
Y esto nos habla de una pertenencia, ¿sí? ¿Cuánta gente en el mundo está caminando sola sin esto, sin la posibilidad de pertenecer a algo, ¿sí? Buscan pertenecer, es lo que está buscando la gente, pertenecer a algo, a alguien, tener un propósito en la vida, ¿sí? Y nosotros podemos tener esta pertenencia en Cristo Jesús porque nos dio potestad, como decíamos, de ser hechos hijos de Dios, y nos dio también una familia, ¿sí? En tercer lugar, leíamos también que nos hizo ciudadanos de los cielos. Y eso está buenísimo. Qué difícil es buscar hoy una ciudadanía de algún lugar, ¿no? Uno ve en los informativos cómo los jóvenes tratan de irse de este país por las situaciones que están pasando y demás, y buscan ser ciudadanos de cualquier otro país que esté mejor que Argentina. Bueno, aquellos que hemos creído en Cristo, ¿sí? Tenemos ese pasaporte de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Está buenísimo. Realmente es una esperanza alentadora. Por eso Pedro en esta carta, ¿sí? En una situación tan delicada que se estaba viviendo en esa época, necesitaba alentar a los cristianos, ¿sí? Y necesitaba alentarlos diciendo, tu ciudadanía está en los cielos. Y nuestra ciudadanía es así, está en los cielos. Filipenses también lo menciona, dice, Filipenses 3:20, más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y anhelamos el regreso de Cristo, ¿sí? Que ahora Él está en los cielos, resucitado en gloria, ¿sí? Y hoy estamos esperando ese regreso. Y en Juan 14:2 Jesús decía que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para nosotros, ¿sí? Así que somos ciudadanos de los cielos, tenemos una casa en los cielos, la cual Jesucristo la está preparando para nosotros, así que somos propietarios. Tenemos una familia, ¿sí? En los cielos y acá en la tierra ya la podemos disfrutar, que es la iglesia, ¿sí? La familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. A veces no nos damos cuenta, hay gente nueva y decimos hermanos, y por ahí no tienen idea, que son todos una familia, y sí, somos una familia en Cristo, una familia en Dios, y justamente nos hizo hijos de Él. Y además de todo esto, esta herencia que nos está hablando acá, el versículo 4, nos habla Pedro y nos enseña justamente que nos espera una vida eterna, ¿sí? En la presencia de Dios. Es una hermosa esperanza que tenemos. Nos espera una vida eterna porque fuimos hechos hijos de Dios, y constituye una herencia que no se corrompe ni se destruye, que es segura, preciosa, que fue reservada y que está preservada por Dios para cada uno de nosotros. Y qué lindo, que el guardián de todo eso sea Dios, ¿sí? Porque Él no se contamina, Él no se corrompe, y Él nos está preservando este hermoso privilegio para disfrutar. Además nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes, está lleno de versículos, pero uno de ellos, Apocalipsis, nos dice, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él será gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. Y a veces no nos damos cuenta, porque más allá de una película, no vemos la magnitud de ser rey, ¿no? Ni en nuestros sueños está, ¿sí? Hoy si uno sueña ¿con qué? Con cosas más actuales, pero realmente es un privilegio enorme la posición en donde nos está poniendo Dios, ¿sí? O Jesucristo, ¿sí? En Dios, o Dios en Jesucristo, ¿sí? Es lo mismo. Pero realmente es un privilegio el poder ser reyes y sacerdotes. El sacerdote que tenía acceso a Dios, y nosotros hoy tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo, por su sangre preciosa que rompió ese velo, esa muerte en la cruz rompió ese velo, y hoy podemos tener acceso al Padre. Por eso somos sacerdotes. Así que tenemos doble privilegio para disfrutar: el ser reyes y el ser sacerdotes al tener acceso a Dios. Y después, justamente en el versículo que me salteé, que de verdad fue sin querer, pero también lo puse como algo que nos da Dios como parte de esta herencia, ¿no? Y que es que nos prueba, ¿sí?
repasamos rápidamente, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dio una familia, nos hizo ciudadanos de los cielos, nos dio una herencia incorruptible, nos hizo reyes y sacerdotes, y nos prueba. Entonces es como que decimos, bueno, esta herencia, tenés esto, bueno, esto yo no lo quiero, ¿sí? Y solemos hacer esto así, pero es importante la prueba, y me vino bien un comentario que justo leí en estos días en las redes, ¿sí? que hablaba, vieron, todos saben que es Dubái, ¿no? Dubái es una metrópolis que era un desierto antes y ahora es una mega ciudad fabulosa, ¿sí? Y aparentemente no, está gobernada hace muchos años, más de 150 años y más también, desde 1833 por una familia, y vamos a ver cómo lo pronuncio, se llama Sheikh Mohammed, ¿sí? Sheikh Mohammed es el actual gobernante, miembro de esta familia, que en una entrevista dijo, en una entrevista dijo en cuanto al futuro de la ciudad y al futuro de su familia, y dijo, presten atención, mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, como diciendo, se esforzaban, bueno, ahora voy a explicarlo. Yo ando en Mercedes-Benz, un auto, ¿sí? Muy moderno y caro. Mi hijo anda en un Land Rover, otro auto muy caro, muy moderno. Mi nieto va a andar en un Land Rover, pero mi bisnieto va a volver a andar en un camello, ¿sí? Y muchos dicen que hace referencia a un proverbio chino, creo que es, que habla que los tiempos difíciles, presten atención, crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles, ¿sí? Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Me siguieron? ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios está probando constantemente a sus hijos, a aquellos que hemos creído, para poder buscar en nosotros esa fortaleza que necesitamos para seguir transitando esta vida y para darle la gloria a Él, como leíamos el versículo 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros, leíamos en 1 Pedro, ¿se acuerdan? Nos alegramos por poco tiempo, a veces, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, aunque nos cueste reconocerlo y aceptarlo, es necesario a veces la prueba, y si estamos pasando en una prueba, ¿sí? Busquemos en Dios, busquemos su consuelo, busquemos su poder, porque fíjense el versículo anterior, el 5, ¿qué decía? Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que Dios nos guarda en su poder, a pesar de que nos pone a prueba, nos está guardando. Pero para buscar en nosotros, como buscaba en Josué, ¿se acuerdan cuando le dijo, lo tenía por acá, ahí, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya, Josué 1:9, ¿sí? Y lo mismo te dice a vos, ponele tu nombre a eso, que te esfuerces, que seas valiente y que puedas pasar, sobrellevar esa prueba que estés pasando hoy, porque vienen cosas mucho mejores en Cristo Jesús. Y por último, ¿sí? Nos glorificó. Nos glorificó. Dice, bueno, acá cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, y nos está hablando de esta glorificación, que nos habla como en un, yo lo había notado por ahí, como que está en tiempo pasado, nos glorificó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezó a actuar en nosotros la salvación. No sé, yo no dije OK Google, pero me detectó. Empezó a actuar en nosotros la salvación una vez que creímos en Cristo y nos arrepentimos, ¿sí? Pero la glorificación final, la transformación de nuestros cuerpos, como vamos a leer ahora como último versículo, va a ser
cuando justamente sea el arrebatamiento, lo que cantábamos hoy, ¿sí? Y en una nube, ¿sí? Nos encontrará, dice, vamos a ser llamados en esa nube. El apóstol Pablo justamente en Romanos 8:30 nos habla que, bueno, dice, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y finalmente nos glorificó, ¿sí? Parece como que algo que ya lo hizo porque lo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero se trata de un hecho futuro que nos habla de una acción concluida, ¿sí? Pero de un hecho que ha de realizarse en el futuro. Así que justamente esta seguridad en la salvación la da como un hecho ya ocurrido en la experiencia cristiana, ¿sí? Y el propósito de Dios para los salvos es ser conformados a la imagen, ¿sí? de Cristo. Y esto ocurrirá definitivamente justamente en la glorificación. Por tanto, si nos ha llamado y nos ha justificado, también nos glorificará, ¿sí? Esa glorificación consiste justamente en la posesión de lo que estamos hablando hoy, en la posesión de la herencia que los creyentes tenemos por ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, herencia que está reservada en los cielos para nosotros y cuya realización será efectuada por el mismo Señor en el día postrero. Por estar en Cristo, ¿sí? La glorificación para el cristiano ya es un hecho potencial y posicional, como estábamos diciendo recién. ¿Sí? Y finalmente, como consumación de su salvación, recibirá o recibiremos un cuerpo glorioso transformado a la semejanza del Señor Jesús resucitado. Y estos dos últimos versículos que mencionan esto, uno es Romanos 8:11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Así que, ¿cuándo se va a producir esta glorificación final, esta culmine? En el arrebatamiento. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestros cuerpos corruptibles, nuestros cuerpos con dolor, si hoy te dolió algo en el día, ¿sí? Que seguramente a todos algo nos pasó, qué lindo va a ser cuando nuestro cuerpo sea arrebatado y sea transformado en Cristo Jesús. Hermanos, es impresionante el privilegio que a veces en el día a día, en el trajín del día a día, no cuantificamos o no nos damos cuenta, ¿sí? Que realmente es un hermoso privilegio que tenemos de pertenecer a la familia de Dios, el poder ser hechos hijos de Dios y tener esta herencia incorruptible que nos tiene preparado nuestro Señor. Realmente que podamos seguir nuestra vida el día a día disfrutando de esto, ¿no? Y caminando como un verdadero hijo de Dios, acorde a su palabra y agradándole, como mencionaba nuestro hermano el otro día, el domingo. Que el Señor nos bendiga y podamos así seguir reflexionando sobre esto. Amén.